Buenas noches, viajeros del tiempo. Mientras la oscuridad abraza al mundo y el silencio se instala en tu hogar, te invito a un viaje extraordinario. Esta noche cruzaremos milenios para adentrarnos en una de las civilizaciones más fascinantes que jamás haya existido, el antiguo Egipto. Relájate, acomódate en tu lugar favorito, y permite que mi voz te guíe a través de los desiertos dorados, las aguas sagradas del Nilo, y los misterios de los dioses que gobernaron durante más de 3000 años. Antes de comenzar nuestro descenso a este mundo antiguo, te pido un pequeño favor. Si este contenido te transporta, si logra despertar tu curiosidad o ayudarte a encontrar ese descanso que buscas, regálame un momento para suscribirte al canal y dejar tu like. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me acompañas esta noche? ¿Qué hora marca tu reloj mientras escuchas estas palabras? Soy tu guía en estas noches de conocimiento, y mi objetivo es sumergirte en una experiencia que te permita descansar mientras expandes tu comprensión del pasado. Ahora sí, cerremos juntos la puerta al presente y abramos la puerta al pasado. Para comprender verdaderamente la mente egipcia, debemos comenzar donde ellos comenzaron, en el principio absoluto, cuando no había tierra, ni cielo, ni siquiera tiempo. Pero antes de hablar de dioses y cosmogonías, necesitamos entender algo fundamental: el Nilo. Este río no era simplemente una corriente de agua. Era la arteria vital de toda una civilización, el pulso que mantenía vivo a un imperio entero. Imagina un país que es, esencialmente, una delgada franja verde serpenteando entre dos vastos desiertos implacables. Esa línea de vida, ese oasis interminable, era el obsequio del Nilo. Para los habitantes del valle, el río representaba físicamente el concepto más sagrado de su cosmovisión, Ma'at. Ma'at no es fácil de traducir con una sola palabra. Era simultáneamente el orden cósmico, la verdad universal, la justicia divina y el equilibrio perfecto. Ma'at era la fuerza que hacía que el sol completara su recorrido diario, que las estrellas siguieran sus patrones eternos y, crucialmente, que el Nilo se desbordara cada año trayendo vida. La existencia completa dependía de esa inundación anual. Un evento tan predecible y vital que estructuró su calendario, su agricultura y, por supuesto, su religión. Aproximadamente en julio de cada año, el río comenzaba a crecer. Lejos de aterrorizarse, los egipcios lo celebraban. Sabían que esas aguas cargadas de sedimento negro y nutritivo fertilizarían sus campos. Después de meses de inundación, cuando las aguas se retiraban, dejaban atrás una capa de tierra tan fértil que parecía verdaderamente mágica. El crecimiento era tan espectacular que llamaron a esa tierra negra Kemet, literalmente, la tierra negra. De ahí derivaron su propio nombre para su país. En contraste absoluto estaba el Desert, el desierto rojo. Mientras el Nilo creaba, el desierto destruía. El desierto representaba Isfet, el caos, la desintegración, el desorden. Era el hogar de serpientes mortales, escorpiones venenosos y tormentas de arena que podían borrar a un hombre de la existencia en minutos. Esta dicotomía no era abstracta para ellos. La veían cada día al mirar el horizonte. La batalla entre la franja verde y el desierto rojo era la batalla entre Ma'at e Isfet, entre orden y caos, entre vida y muerte. Los cementerios se construían intencionalmente en el borde del desierto, en la tierra roja, para que los muertos descansaran fuera del mundo de los vivos, que pertenecía completamente al Nilo negro y fértil. Esta dualidad permea absolutamente todo en la mitología egipcia. No era filosofía abstracta, era geografía tangible, era su realidad diaria. Ahora, con esta comprensión del paisaje físico y espiritual, podemos adentrarnos en sus mitos de creación. En el principio absoluto existía solamente el Nan, el océano primordial. No era agua como la conocemos. Era un abismo infinito de potencialidad caótica, oscuridad absoluta, un estado previo incluso a la existencia misma. De esa masa inerte, de ese no ser, surgió por voluntad propia el dios Atum. No nació de nadie, no fue creado por nada, simplemente emergió del Nan, manifestándose sobre una colina primordial conocida como el Benben. Este acto de autocreación lo establece como el primer ser consciente, el origen de todo lo que existiría después. Atum,
completamente solo en la inmensidad del no ser, sintió la necesidad imperiosa de crear. En algunas versiones del mito, a través de un acto solitario de masturbación, un símbolo de autocreación sin necesidad de pareja, dio origen a la primera pareja divina, Su y Tefnut. Piensa en ellos como la primera dualidad necesaria para la existencia. Su representaba el aire, el espacio vital, el vacío necesario para que las cosas existieran separadas. Tefnut era la humedad, el rocío, la cualidad líquida que permitiría la vida. Aire y humedad, los elementos básicos para que algo pueda ser. El mito continúa de manera conmovedora. Su y Tefnut se alejaron flotando en el Nan, perdidos en la inmensidad. Atum, angustiado por perder a sus únicos hijos, se arrancó su propio ojo y lo envió a buscarlos en la oscuridad. Cuando el ojo regresó trayendo a sus hijos, Atum lloró de felicidad. Y de esas lágrimas divinas surgieron los primeros seres humanos. Esta imagen es profunda, la humanidad nació del dolor y la alegría de un Dios, de su angustia y su alivio. No somos una creación fría y calculada, sino el producto de la emoción divina. Su y Tefnut, a su vez, concibieron dos hijos, Heb, la tierra sólida, y Nat, el cielo estrellado. Y aquí ocurre uno de los momentos más icónicos de toda la mitología egipcia. Heb y Nat estaban perdidamente enamorados. Permanecían en un abrazo constante e inquebrantable, con el cielo pegado completamente a la tierra. Pero este amor, por hermoso que fuera, hacía imposible la existencia del mundo. No había espacio entre el cielo y la tierra para que nada pudiera vivir o crecer. Atum, comprendiendo que el mundo necesitaba espacio, ordenó a su hijo Su que separara a los amantes. Su se colocó entre su hermana y su hermano, y con toda su fuerza levantó a Nat sobre su cabeza, creando así el espacio, el aire, entre el cielo y la tierra. Esta separación fue el acto definitivo de creación. Con esta división, el cosmos adquirió su forma reconocible. El mundo ahora existía en el espacio entre la tierra de Heb y el cielo de Nat, sostenido por el aire de Su. Pero el mito no termina aquí. Heb y Nat, a pesar de su separación forzada, lograron concebir 4 hijos más: Osiris, Isis, Set y Neftis. Estos 9 dioses, Atum, Su, Tefnut, Heb, Nat, Osiris, Isis, Set y Neftis, formaron la Eneada de Heliópolis, el grupo fundamental de deidades que representaba la estructura básica del universo. Esta cosmogonía, originada en Heliópolis, la ciudad del sol, explica el universo como un acto de autocreación solar. A diferencia de otros mitos que comienzan con batallas o con la palabra, aquí el origen es el sol mismo, una fuerza generadora activa que da vida, propósito y orden al cosmos. Ahora olvida todo lo que acabo de contarte sobre la autocreación ordenada de Atum. La versión de Hermópolis es radicalmente diferente, casi opuesta. En este mito, el universo no nació del orden, sino del caos absoluto. El mundo emergió de 8 dioses primordiales que existían en el desorden total antes de que nada tuviera forma. Estos 8 dioses, la Ogdoad, eran 4 parejas, cada una representando un aspecto del caos preexistente. Nan y Naunet eran el agua primordial infinita, el océano abismal de la nada líquida. Y Yahweh representaban la infinitud sin límites, el espacio sin fronteras ni definición. Kuk y Kauket eran la oscuridad absoluta, la ausencia total de luz y percepción. Amón y Amonet personificaban el aire oculto, el poder invisible de la creación que aún no se había manifestado. Los machos de estas parejas se representaban con cabeza de rana, criaturas que emergen del lodo primordial. Las hembras tenían cabeza de serpiente, símbolo de la potencia caótica y generadora. La Ogdoad no creó por voluntad o diseño. No hubo un acto consciente de creación. En lugar de eso, estos 8 elementos caóticos se movían, chocaban e interactuaban en una danza salvaje y sin sentido en la oscuridad primordial. De esta agitación caótica, de este conflicto de oscuridad, agua, aire e infinitud, ocurrió algo inesperado. La colisión de fuerzas creó una colina, el Ben-Ben, sobre la cual apareció un huevo cósmico. En algunas versiones, en lugar de un huevo, emergió una flor de loto. Dentro de este huevo o flor se encontraba el dios Sol, Ra. Cuando el huevo se abrió, la luz del sol inundó por primera vez la oscuridad eterna.
La energía de Ra fue tan abrumadora que puso fin al caos. Los 8 dioses de la Ogdoada, habiendo cumplido su propósito, se retiraron al reino de los muertos, permitiendo que el orden reinara. Pero su trabajo no terminó completamente. Se dice que son ellos quienes, desde el inframundo, impulsan al sol a renacer cada mañana, asegurándose de que la creación continúe su curso eterno. Esta cosmogonía de Hermópolis presenta una visión radicalmente diferente. La creación no fue un acto deliberado de voluntad divina, sino el resultado inevitable del choque de fuerzas caóticas. Es una visión más abstracta, más filosófica. El caos no es malvado en sí mismo, es la fuerza necesaria que, al ser ordenada, da lugar al cosmos. El mundo no nace de una idea, sino de la agitación de la nada. El orden emerge del desorden, a diferencia de las cosmogonías anteriores que se centran en actos físicos, autocreación, colisiones caóticas. La teología de Menfis presenta algo extraordinariamente sofisticado, el poder del pensamiento y la palabra como fuerza creadora. Esta cosmogonía se encuentra inscrita en la piedra de Sabaka, un artefacto que contiene la transcripción de un texto aún más antiguo. En este relato, el Dios Ta es el creador supremo, el origen absoluto de todo lo que existe. Y aquí viene lo revolucionario: todos los demás dioses, incluida la Ogdoada de Hermópolis y la Eneada de Heliópolis, son considerados manifestaciones de Ta. Es un giro teológico radical que eleva Ta por encima de todas las demás deidades. Pero lo verdaderamente único es el proceso de creación. El mito explica que Ta primero concibió el universo en su corazón. Para los egipcios, el corazón era el asiento del intelecto, el pensamiento, la conciencia, no el cerebro, que consideraban inútil. Una vez que la idea del mundo estaba completamente clara en su mente, Ta la articuló con su lengua. Pensó el universo y luego lo nombró. Y al nombrarlo, le dio existencia real. El texto de la piedra de Sabaka lo expresa así: todo lo que existe surgió primero en el corazón de Ta y luego fue ordenado por su lengua. Esta cosmogonía es asombrosa por su nivel de abstracción filosófica. Preceden siglos, incluso milenios, a conceptos similares en otras culturas. Piensa en la famosa frase del Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo. Esa idea tiene un eco directo de esta antigua teología egipcia. Mientras que los filósofos griegos presocráticos buscaban un origen material para el cosmos, agua, fuego, átomos, los sacerdotes de Menfis ya habían concebido un principio inmaterial y abstracto, la mente y la palabra divinas. Ta no moldea el mundo con sus manos. No lo genera con su cuerpo. Lo concibe intelectualmente y lo llama a la existencia verbalmente. Es el arquitecto supremo del universo. No en vano era considerado el patrón de los artesanos y constructores. Su acto de creación, a través del pensamiento y la palabra, refleja la idea de que la verdadera creación no es solo física, sino fundamentalmente intelectual y lingüística. Las palabras tienen poder, el poder de dar forma a la realidad. Esta teología eleva de un dios local de Menfis a una deidad universal, la fuente misma de la existencia y el orden. Es un concepto verdaderamente avanzado y filosóficamente sofisticado para su época. Con estas 3 cosmogonías comprendidas, necesitamos entender algo crucial sobre la mentalidad egipcia. Para ellos, la creación no fue un evento único y lejano que ocurrió al principio de los tiempos y luego se detuvo. La creación era un acto dinámico y cíclico que se repetía constantemente. El mundo debía ser recreado cada día, cada año, en cada momento. El ejemplo más claro es el ciclo solar. Cada amanecer, el dios Sol nacía nuevamente en el horizonte oriental. Su viaje a través del cielo no era simplemente el movimiento de un astro, era un nuevo acto de creación, una reafirmación del orden sobre el caos. Cada noche, cuando el sol se ponía en el oeste, entraba al Duat, el inframundo, donde enfrentaba fuerzas terribles de oscuridad y destrucción. Su victoria cada noche aseguraba que pudiera renacer a la mañana siguiente. Este ciclo diario era una batalla constante que demostraba que la vida y el orden no eran permanentes, sino algo que debía ganarse continuamente. De la misma manera, el ciclo anual del Nilo era una repetición del acto de creación original. Cuando el Nilo se desbordaba cada año trayendo el sedimento fértil, para los egipcios esto era la recreación de la primera vez que la tierra emergió de las aguas primordiales del Nan.
La aparición de la tierra fértil después de la inundación era un eco directo de cuando el Benben, la primera colina, surgió del caos acuoso en el principio de los tiempos. Esta mentalidad impregnaba todos los aspectos de su vida. El faraón no era simplemente un rey humano, era la encarnación de Horus, el dios del orden. Su papel principal era mantener el Ma'at, el equilibrio cósmico. Cada ritual que realizaba, cada templo que construía, cada ofrenda a los dioses, era un acto para colaborar con el ciclo de la creación. Los sacerdotes y los templos funcionaban como ingenieros cósmicos. A través de sus ritos diarios se aseguraban de que el sol saliera, de que el Nilo se desbordara, de que la vida continuara. No creían en la casualidad, creían en el ritual y la acción como medios directos para influir en el cosmos. La mente egipcia veía el mundo como un lugar fundamentalmente frágil que requería atención constante. La creación no fue un milagro único del pasado instante, era un milagro que se renovaba con cada amanecer y cada inundación. Esto les daba un profundo sentido de propósito y un respeto reverencial por los ciclos naturales, que eran, en esencia, los ciclos de la vida misma. Para los habitantes del Valle del Nilo, el sol no era simplemente una esfera de fuego en el firmamento, era Ra, el monarca supremo del cosmos, la encarnación perfecta del orden y la fuente primaria de toda vida. Su viaje diario no era un simple fenómeno astronómico. Era el evento más importante en el universo entero, un ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento que mantenía la existencia misma en funcionamiento. El día comenzaba en el horizonte oriental. Ra, en su forma de escarabajo sagrado llamado Kepri, emergía de las aguas primordiales. El escarabajo, que empuja una bola de estiércol donde deposita sus huevos, era el símbolo perfecto del sol que se elevaba sobre el horizonte. Kepri representaba el amanecer, la juventud radiante, la esperanza renovada, el nacimiento de un nuevo día. Era la manifestación del sol como fuerza emergente y creadora. A medida que el sol ascendía hacia el cenit, el dios adoptaba su forma más conocida y poderosa, Ra, el sol del mediodía en su plenitud absoluta. En esta etapa, viajaba en su barca solar, la barca del día, a través del cielo azul, acompañado por un séquito de deidades protectoras. En esta barca, Ra se encargaba personalmente de mantener el orden cósmico y de iluminar el mundo de los vivos. Su luz era vida, conocimiento, verdad. Su presencia garantizaba el Ma'at. Finalmente, al atardecer, el sol descendía por el horizonte occidental y Ra se transformaba en Atum, el sol poniente, el sol envejecido. Atum representaba la culminación del ciclo, el dios que se preparaba para morir y adentrarse en el peligroso reino del inframundo. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Porque el viaje nocturno de Ra no era un simple descanso o ausencia, era una travesía épica llena de peligros mortales. El Duat, el inframundo egipcio, no era simplemente el reino de los muertos. Era un espacio liminal, un reino de transformación donde Ra debía viajar cada noche para poder renacer a la mañana siguiente. Este viaje se dividía en 12 horas, cada una con su propio significado, desafío y geografía. Los textos funerarios como el libro del Anduat nos proporcionan descripciones detalladas de cada etapa. Primera hora, Ra entra al Duat. Cruza el umbral entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras. Se encuentra en un estado de transición, adentrándose en territorio desconocido y peligroso. Segunda y tercera hora, Ra navega a través de las regiones acuosas del Duat. Los ríos subterráneos están llenos de obstáculos y guardianes hostiles. Las aguas no son como las del Nilo, son oscuras, turbulentas, llenas de amenazas. Cuarta hora, el dios Sol llega a la región de los túmulos y las colinas funerarias, donde se encuentran las tumbas de innumerables difuntos. Es un paisaje desolado de montículos interminables. Quinta hora, Ra navega por el reino de Sokar, una región árida, arenosa y desolada. Aquí el río desaparece completamente y la barca debe ser arrastrada físicamente por los dioses a través de la arena. Es un momento de gran esfuerzo y vulnerabilidad. Sexta hora, este es el punto más bajo del viaje, la medianoche cósmica, el momento de mayor oscuridad. Ra, ahora en su forma de un carnero, se une al cuerpo de Osiris, el señor de los muertos. Esta unión es absolutamente crucial.
Permitía a Ra rejuvenecer absorbiendo el poder regenerativo de Osiris, mientras que simultáneamente Osiris resucitaba simbólicamente a través de la vitalidad de Ra. Era una fusión perfecta del ciclo solar con el ciclo de vida, muerte y resurrección. Séptima hora, la batalla contra Apophis. Esta es la hora más crítica, la más peligrosa. Si Ra no vencía a la serpiente del caos, el amanecer nunca llegaría y el mundo caería en oscuridad eterna. Octava undécima hora, el dios Sol continúa su viaje ascendente, navegando por las regiones finales del inframundo. Pasa por lagos de fuego, enfrenta demonios y entidades hostiles, atraviesa puertas guardadas que solo pueden abrirse con las palabras correctas de poder. Duodécima hora, Ra emerge triunfante del Duat en el horizonte oriental. Renace como Khepri, joven y lleno de vida radiante. Apophis ha sido derrotado una vez más. La serpiente es escupida de vuelta a las profundidades, y el ciclo comienza de nuevo. Este viaje nocturno no era una leyenda abstracta para los egipcios. Era tan real como el Nilo, tan tangible como el desierto. La supervivencia del mundo dependía literalmente de que Ra completara su travesía cada noche. Y aquí está lo extraordinario: los egipcios no se quedaban pasivos esperando el resultado, ellos participaban activamente en ayudar a Ra. Los sacerdotes en los templos realizaban elaborados rituales nocturnos para asegurar la victoria del dios. Estos rituales incluían recitación de conjuros, se leían pasajes del Anduat y otros textos sagrados que contenían fórmulas mágicas específicas para debilitar a Apophis y fortalecer a Ra. Identificación con los dioses protectores: los sacerdotes se unían espiritualmente a las deidades que acompañaban a Ra en su barca, añadiendo su propia fuerza a la batalla. Rituales de destrucción simbólica: se creaban efigies de Apophis con papiro, cera o arcilla, y se destruían con lanzas, cuchillos o fuego. A veces se pintaban imágenes de la serpiente en papiros o paredes y luego se borraban o mutilaban para representar su derrota. La quema del libro de la revuelta de Apophis: este texto sagrado contenía conjuros y maldiciones específicamente diseñados para aniquilar a la serpiente. El ritual culminaba con la quema del papiro, simbolizando la destrucción total de la amenaza. Estos no eran simples teatros o ceremonias vacías. Los egipcios creían genuinamente que estos actos de magia ritual tenían un impacto real y directo en el universo. Aseguraban que la barca de Ra pudiera navegar sin ser devorada y que el ciclo de la vida continuara. Cada amanecer era una prueba del éxito de estos rituales y un motivo para la celebración renovada. La constante amenaza de la oscuridad no era algo que los aterrara paralizándolos, era algo que les daba propósito, una razón sagrada para luchar activamente por el orden en un mundo que siempre estaba al borde del caos. Con el paso de incontables eones, Ra ya no era el dios joven y vigoroso del principio. El rey Sol envejeció en la tierra, y los humanos, ingratos y olvidadizos, comenzaron a conspirar contra él, murmurando críticas sobre su reinado debilitado. Ra, profundamente molesto por esta traición, convocó un consejo de los dioses. Incluso llamó a su padre, el Nan, el océano primordial, para pedir consejos sobre cómo castigar a la humanidad rebelde. Los dioses le aconsejaron enviar su ojo, una manifestación de su poder, para castigar a los traidores. Ra se arrancó su propio ojo, que tomó la forma de su hija Thor, la diosa del amor y la belleza, pero el enfado de Ra era tan inmenso que a Thor se transformó en algo mucho más aterrador: Sekhmet, la diosa leona. Su nombre significa la poderosa, y encarnaba el lado más salvaje, destructivo e implacable del sol abrasador. Sekhmet, inflamada por la ira de su padre, descendió a la tierra. Su misión era simple y brutal: aniquilar a la humanidad rebelde. Al principio, los humanos no comprendieron la magnitud del error que habían cometido. Sekhmet comenzó su masacre. Los textos antiguos la describen como un torrente imparable de furia, cuyo aliento era tan ardiente como el desierto y cuya mirada podía marchitar la vida instantáneamente. Masacró a miles, luego a decenas de miles. Los campos se empaparon de sangre. Los ríos se tiñeron de rojo. Y Sekhmet no se detenía, de hecho, se intoxicaba cada vez más con la matanza. Los dioses, observando desde lo alto, se horrorizaron. Ra mismo, al presenciar la masacre que había desencadenado, se arrepintió profundamente de su decisión.
El castigo se había salido completamente de control. Si Sekhmet continuaba, no quedaría ni un solo humano en la tierra. Ra ordenó a la diosa detenerse, pero Sekhmet, ebria de sangre y furia, ya no podía escucharlo. Estaba perdida en su sed de destrucción. Para salvar a la humanidad de la extinción total, Ra ideó un plan ingenioso y desesperado. Ordenó a sus sirvientes que prepararan una cantidad enorme de cerveza, miles de jarras, y la tiñeran con ocre rojo para que pareciera sangre. Esta mezcla se derramó por las planicies hasta formar lagos enteros. Sekhmet, al ver el líquido rojo brillando bajo el sol, pensó que era la sangre de sus víctimas. Sedienta, comenzó a beber vorazmente. Bebió y bebió hasta que la embriaguez la superó. Finalmente, completamente intoxicada, se durmió profundamente. Cuando despertó, su sed de sangre había desaparecido. Había vuelto a su forma original, la dulce y benevolente Hathor. La humanidad se había salvado por un pelo, gracias a un engaño divino y una borrachera monumental. Este mito nos enseña algo profundo: incluso los dioses podían arrepentirse de sus acciones. A pesar de su inmenso poder, el caos podía ser derrotado no solo con fuerza bruta, sino con astucia e inteligencia. Tras la masacre y la salvación de la humanidad, Ra se sintió profundamente cansado y desilusionado. Había visto la malicia de los seres humanos y, aunque los había salvado de la extinción, su fe en ellos se había desvanecido. En lugar de continuar viviendo entre los mortales y gobernando directamente la tierra, el Rey Sol decidió ascender al cielo para gobernar desde allí, a una distancia segura. El mito cuenta que Ra se subió a la espalda de Medberet, la vaca celestial, una forma de la diosa Nat, y se elevó al firmamento. Desde su posición en lo alto, podría seguir vigilando a la humanidad, pero ya no caminaría entre ellos ni se expondría a su ingratitud. Dejó la responsabilidad del gobierno terrenal a sus descendientes, estableciendo una línea de sucesión divina que comenzaría con su nieto Osiris. Este retiro de Ra del mundo terrenal fue un evento fundamental en la mitología egipcia. Servía para justificar y explicar el poder y la autoridad del faraón. Aunque Ra ya no gobernaba directamente, su espíritu y su poder fluían a través del faraón. El faraón no era un rey ordinario, era la encarnación viviente de Horus, el dios halcón, hijo de Osiris. Al morir, el faraón se convertía en Osiris, el señor del inframundo. Esta dualidad establecía una conexión directa e inquebrantable entre el poder terrenal y el divino. El faraón, como representante de Horus en la tierra, tenía la responsabilidad más importante de todas: mantener el Ma'at, el orden cósmico. Cada vez que el faraón realizaba una ceremonia, construía un templo, dictaba una ley o realizaba una ofrenda, estaba participando en el mismo acto de creación que Ra realizaba cada mañana al emerger del horizonte. El faraón era el eslabón vital entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Su legitimidad no provenía del nacimiento, ni de la fuerza militar, ni de la riqueza. Provenía de su conexión con el ciclo eterno de Ra y de su capacidad divina para asegurar que el caos, Isfet, no se impusiera sobre el orden. Ahora que comprendemos el viaje nocturno de Ra y su importancia cósmica, debemos conocer a su némesis eterno, Apophis, la serpiente colosal del caos, la encarnación misma de Isfet. Apophis no era simplemente un enemigo o un monstruo. Era el principio antitético a la creación misma. Si Ra representaba Ma'at, el orden, la luz, la vida, entonces Apophis representaba Isfet, el caos, la oscuridad, la destrucción. Esta serpiente gigantesca habitaba en las aguas subterráneas del Duat. Su objetivo era singular y aterrador: devorar al sol y sumir al universo entero en la oscuridad eterna y el caos absoluto. Pero aquí hay algo crucial que debemos entender: Apophis no era malvado en el sentido moral moderno. No actuaba por crueldad, sadismo o venganza. Era simplemente la manifestación del desorden, la anticreación. Su existencia era tan necesaria como la de Ra. Sin el caos, no podría haber orden. Sin Isfet, el Ma'at no tendría significado. Eran dos fuerzas complementarias y eternas que definían el cosmos a través de su conflicto. Sin embargo, aunque su existencia era necesaria, su poder debía ser contenido constantemente. Si Apophis alguna vez ganaba la batalla nocturna,
la luz del sol se extinguiría para siempre. El mundo retornaría al Nan, al océano primordial del caos del que había emergido. Cada noche, durante la 7ª hora del viaje de Ra por el Duat, ocurría el enfrentamiento más importante del cosmos. Apophis esperaba en la oscuridad, enrollado en las profundidades acuosas del inframundo. Cuando la barca de Ra se acercaba, la serpiente atacaba, intentando bloquear el camino, detener el progreso del sol, devorarlo. Los textos la describen como una serpiente tan colosal que podía enrollarse alrededor de montañas enteras. Su boca era un abismo que podía tragar la luz misma. Su siseo era el sonido del caos puro. Pero Ra no viajaba solo. Su barca estaba protegida por un séquito de deidades guerreras. Y curiosamente, uno de los defensores más importantes era Set, el mismo Set que más tarde asesinaría a Osiris. Set, aunque era un dios del caos y la violencia, en este contexto defendía el orden. Con su lanza desde la proa de la barca, Set se enfrentaba a Apophis cada noche. Esta aparente contradicción es profundamente egipcia: el caos controlado, Set, defendiendo el orden contra el caos absoluto, Apophis. Otros dioses también participaban en la batalla. Ma'at proporcionaba la fuerza del orden, Thoth usaba la magia y las palabras de poder, diosas como Isis y Neftis protegían con sus conjuros. La batalla era feroz. Apophis intentaba hipnotizar a Ra con su mirada, envenenarlo con su aliento tóxico, enrollarse alrededor de la barca para detenerla, tragarse las aguas del río subterráneo para que la barca no pudiera navegar. Cada noche, mediante una combinación de fuerza, magia y astucia, los dioses lograban vencer a Apophis. La serpiente era herida, cortada, quemada, encadenada, pero nunca destruida completamente, porque Apophis era eterno. No podía ser eliminado, solo derrotado temporalmente. Cada noche se regeneraba completamente para la batalla de la noche siguiente. Era un ciclo sin fin, una guerra que nunca tendría victoria final. Para los egipcios, la lucha de Ra contra Apophis no era un mito distante. Era una batalla real que ocurría cada noche, y el destino del mundo pendía de su resultado. Más importante aún, creían que podían ayudar a Ra en su lucha. Los sacerdotes en los templos de todo Egipto no se quedaban pasivos. Realizaban elaborados rituales mágicos diseñados específicamente para debilitar a Apophis y fortalecer a Ra. Estos rituales incluían recitación de conjuros destructivos, se leían pasajes del Anduat y otros textos que contenían fórmulas mágicas específicamente creadas para herir, debilitar y repeler a Apophis. No eran simples oraciones, eran ataques mágicos directos. Destrucción ritual de efigies. Los sacerdotes creaban representaciones de Apophis usando papiro, cera, madera o arcilla. Estas efigies se destruían ceremonialmente con lanzas, cuchillos o fuego. Mientras las destruían, recitaban maldiciones. Se creía que al destruir la imagen, se debilitaba la serpiente real en el Duat. Mutilación de imágenes. A veces se pintaban imágenes detalladas de Apophis en papiros o en las paredes de los templos. Luego estas imágenes se borraban ritualmente, se rasguñaban, se cortaban o se quemaban. Esta destrucción simbólica representaba y causaba la derrota de la serpiente. La quema del libro de la revuelta de Apophis. Este era un texto sagrado que se conservaba cuidadosamente en los templos. Contenía los conjuros y maldiciones más poderosos contra la serpiente. El ritual culminaba con la quema ceremonial del papiro, lo que simbolizaba la aniquilación total de Apophis. Rituales de identificación. Los sacerdotes se identificaban espiritualmente con los dioses que defendían a Ra, especialmente Set, Thoth y Ma'at. Se convertían ritualmente en estas deidades para añadir su fuerza a la batalla cósmica. Estos rituales no eran teatro o simbolismo vacío. Los egipcios creían genuina y profundamente que estos actos de magia ritual tenían un impacto real y directo en el mundo espiritual. Los sacerdotes no estaban simplemente representando la batalla, estaban participando activamente en ella. Sin estos rituales, sin la ayuda humana, Ra podría perder la batalla. El sol podría no salir. El mundo podría caer en la oscuridad eterna del caos. Cada amanecer era una prueba del éxito de estos rituales. Cada nuevo día era una victoria compartida entre los dioses y los humanos. Y cada noche,
Cuando el sol se ponía, los sacerdotes volvían a sus templos para comenzar de nuevo los rituales, asegurando que el ciclo pudiera continuar. La figura de Apophis nos revela algo profundo sobre la cosmovisión egipcia. No creían en un universo estable y permanente. El orden no era el estado natural de las cosas. El cosmos estaba constantemente amenazado, constantemente al borde de disolverse de vuelta en el caos primordial. La vida, la luz, el orden, todo lo bueno, debía ser defendido activamente, cada día, cada noche. Esta no era una visión pesimista. Al contrario, era profundamente empoderadora. Significaba que los humanos no eran espectadores pasivos del destino cósmico. Eran participantes activos, guerreros en la batalla eterna contra el caos. Cada ritual, cada ofrenda, cada acto de Maat, de verdad, justicia y orden, era un golpe contra Apophis. Cada mentira, cada acto de violencia injusta, cada ruptura del orden fortalecía a la serpiente. La amenaza constante de la oscuridad no era algo que los paralizara de terror. Era algo que les daba propósito, significado, una razón sagrada para luchar por el orden en un mundo frágil. Apophis representa la verdad fundamental de la existencia: el caos siempre acecha, la oscuridad siempre amenaza, y solo a través del esfuerzo constante, la vigilancia eterna y la participación activa podemos mantener la luz. Después de que Ra se retiró al cielo, el gobierno terrenal de los dioses pasó a la siguiente generación. Y aquí comienza una de las historias más conmovedoras, trágicas y profundas de toda la mitología, el mito de Osiris. Tras el ascenso de Ra al firmamento, el reinado terrenal de los dioses pasó a Osiris, el primogénito de Geb, la tierra, y Nat, el cielo. Osiris no era simplemente un rey. Era un civilizador, un maestro, un dador de cultura. Antes de su llegada, se dice que la humanidad vivía en un estado casi salvaje, subsistiendo precariamente, cazando, recolectando, sin orden ni ley. Osiris, junto con su hermana y esposa Isis, la gran maga, la diosa del trono, se propuso transformar completamente la condición humana. Sus enseñanzas fueron revolucionarias. La agricultura, les enseñó a arar la tierra, a sembrar semillas de trigo y cebada, a cultivar en lugar de simplemente recolectar. Les mostró cómo usar herramientas, cómo canalizar las aguas del Nilo para irrigar los campos, cómo cosechar y almacenar los cultivos. Este conocimiento transformó a la humanidad de nómadas errantes en agricultores asentados. Fue el nacimiento de la civilización. La viticultura y la cerveza, les enseñó el arte sagrado de elaborar vino de uvas y cerveza de cebada. Estas bebidas no eran solo alimento, eran elementos fundamentales de la vida ritual y social egipcia. Las leyes y la justicia, Osiris estableció las primeras normas de justicia y orden. Les dio un código legal que permitió a las personas vivir en armonía, resolver disputas y castigar a los transgresores. El lenguaje y la cultura, les dio las palabras para comunicarse con claridad, las tradiciones para honrar a los muertos, los rituales para adorar a los dioses. Su gobierno era tan justo, tan próspero, tan benevolente que se le consideraba el arquetipo del rey perfecto. Era un líder sabio y compasivo que se ganó el amor absoluto y la lealtad inquebrantable de su pueblo. Bajo su reinado, Egipto experimentó lo que se conoce como la Primera Edad de Oro, una era de paz sin precedentes, prosperidad abundante y orden perfecto. Osiris era la encarnación viviente de Maat. Él no solo enseñaba el orden, él era el orden. Su conexión con el Nilo era tan profunda que la inundación anual se consideraba una manifestación de su poder generador. Después de civilizar Egipto completamente, Osiris emprendió un viaje para llevar sus enseñanzas a otras tierras. Dejó a Isis como regente, y su gobierno continuó siendo una época dorada de estabilidad y justicia. Este periodo de benevolencia y orden es la base de todo lo que vino después. Osiris se convirtió en el símbolo supremo de la vida, el crecimiento, la muerte y el renacimiento, un ciclo perfecto que reflejaba el del Nilo mismo. El éxito y la popularidad de Osiris despertaron una emoción devastadora en su hermano menor, envidia consumidora. Set era radicalmente diferente de Osiris. Mientras Osiris personificaba la calma y el orden del Nilo, Set era la violencia y el caos del desierto. Osiris era el campo fértil verde,
Set era la tormenta de arena roja que lo destruía todo. Set era el dios del desierto árido, de las tormentas violentas, del trueno que aterrorizaba. Representaba la fuerza bruta, la sexualidad sin control, la confusión y el desorden. La envidia se transformó en odio. Set no podía soportar el amor que el pueblo sentía por Osiris. No podía tolerar que su hermano fuera tan reverenciado mientras él era temido y evitado. Quería el trono. Quería el poder. Quería ser adorado. Así que ideó un plan meticuloso y traicionero. Set ordenó secretamente la construcción de un cofre extraordinariamente hermoso. Estaba decorado con incrustaciones de oro, piedras preciosas, ébano y marfil. Era una obra maestra artesanal, pero tenía un propósito siniestro. Había sido construido con las medidas exactas del cuerpo de Osiris. Luego, Set organizó un gran banquete en honor de su hermano. Fue un evento espectacular, con abundante comida, vino y cerveza. La música llenaba el palacio. Los invitados celebraban alegremente. En medio de la celebración, Set presentó el hermoso cofre y anunció que lo regalaría a quien encajara perfectamente dentro de él. Lo presentó como un juego divertido, un entretenimiento para la fiesta. Uno por uno, los invitados intentaron el cofre. Algunos eran demasiado altos, otros demasiado anchos, otros demasiado delgados. Nadie encajaba correctamente. Finalmente, llegó el turno de Osiris. Inocentemente, sin sospechar nada, se recostó dentro del cofre. Encajaba perfectamente. En ese instante, Set y sus cómplices corrieron hacia el cofre. Cerraron la tapa violentamente y la sellaron con plomo fundido, atrapando a Osiris dentro. El rey no tuvo oportunidad de escapar. Mientras Osiris golpeaba desesperadamente desde el interior, Set y sus secuaces cargaron el cofre hasta el Nilo y lo arrojaron al río. Lo enviaron flotando río abajo, con la esperanza de que nunca fuera encontrado. El cofre viajó por el Nilo, pasó por el delta y salió al mar Mediterráneo, llevándose consigo al rey legítimo de Egipto y la esperanza del orden. Pero la maldad de Set no terminó ahí. El plan original había sido deshacerse de Osiris discretamente, dejando que se ahogara y que el cofre se perdiera en el mar para siempre. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El cofre viajó por el Mediterráneo hasta llegar a las costas de Biblos, en Fenicia, el actual Líbano. Allí, milagrosamente, quedó incrustado en el tronco de un tamarisco que creció tan rápido y tan grande que el cofre quedó completamente encerrado dentro del árbol. El rey de Biblos, impresionado por la magnificencia del árbol, lo cortó y lo convirtió en un pilar para su palacio, sin saber que contenía el cuerpo del dios Osiris. Más adelante en nuestra historia, Isis logrará recuperar el cofre y el cuerpo. Pero aquí es donde Set comete su crimen más atroz. Cuando Set descubrió que el cuerpo había sido recuperado, se enfureció. Se dio cuenta de que mientras el cuerpo de Osiris existiera intacto, había la posibilidad de que regresara, de que encontrara descanso en el más allá, de que fuera honrado y recordado. Para evitar esto permanentemente, Set robó el cuerpo y lo desmembró en 14 pedazos, o 42, según algunas versiones. Luego dispersó cada parte por todo Egipto, escondiendo los fragmentos en lugares remotos. Este acto de desmembramiento no era solo un asesinato, era un intento de destruir completamente a Osiris. Era un acto de Isfet puro, caos absoluto, un intento de deshacer el orden que Osiris representaba. Al romper el cuerpo de Osiris en pedazos, Set intentaba destruir la integridad del rey, con ello, la integridad del reino que había creado. La fragmentación física del cuerpo era un espejo de la disolución del orden que Set quería imponer. Cuando la noticia del asesinato llegó a Isis, su corazón se destrozó. Pero su dolor no la paralizó, la transformó en determinación férrea. Isis se lanzó a una búsqueda incansable y dolorosa. Su misión era encontrar cada uno de los 14 fragmentos del cuerpo desmembrado de su esposo. Se cuenta que Isis se transformó en un milano, un ave de presa que simbolizaba la protección y el luto. Voló sobre todo Egipto, desde el delta en el norte hasta las cataratas en el sur, buscando desesperadamente. Lloraba mientras volaba, y de sus lágrimas divinas brotaron las aguas del Nilo. El río se llenó con el dolor de una diosa, transformando su sufrimiento en vida para el pueblo que Osiris tanto había amado.
Isis no estaba sola en su búsqueda. Su hermana Neftis, curiosamente, la esposa de Set, la ayudó. Neftis, horrorizada por la crueldad de su marido, eligió la lealtad familiar sobre el matrimonio. Su ayuda demuestra que incluso en las familias divinas, la decencia podía superar los lazos matrimoniales. Una por una, pieza por pieza, Isis y Neftis encontraron los fragmentos de Osiris. Viajaron por todo el país, recuperando cada parte dispersada. En cada lugar donde encontraban una pieza, se construía un santuario o una tumba para honrar el hallazgo. Esto explica por qué hay tantas tumbas de Osiris a lo largo de Egipto, cada una marca un lugar donde se recuperó un fragmento. El último fragmento en ser encontrado fue el falo, que según el mito había sido devorado por un pez del Nilo. No pudieron recuperarlo, pero la magia de Isis era tan poderosa que creó un reemplazo de oro. Este detalle es crucial. El cuerpo no estaba verdaderamente completo, pero el poder mágico de Isis era tan inmenso que eso no importaba. Su amor y su determinación podían superar incluso la fragmentación de la muerte. Con la ayuda de Neftis y de Anubis, el dios con cabeza de chacal, hijo de Osiris y Neftis, Isis realizó el acto mágico más importante de toda la mitología egipcia. Reunieron cuidadosamente los fragmentos del cuerpo. Los lavaron, los ungieron con aceites y resinas aromáticas, los envolvieron en vendas de lino, creando la primera momia de la historia. Este fue el origen de la momificación. Todos los rituales funerarios que los egipcios practicarían durante 3000 años se basaron en este acto original de Isis y Anubis. Una vez que el cuerpo estuvo preservado, Isis realizó el mayor acto de magia jamás registrado. Transformándose nuevamente en un milano, batió sus alas sobre la momia, infundiendo al cuerpo de Osiris con vida temporal. Con este acto de amor y magia suprema, se unió a su esposo por última vez. De esta unión milagrosa, Isis concibió a Horus. ¿Osiris no podía permanecer en el mundo de los vivos? Su destino había cambiado. Pero encontró un nuevo propósito, se convirtió en el señor del Duat, el rey del inframundo, el juez de los muertos. Su muerte y resurrección lo convirtieron en el símbolo perfecto de la vida después de la muerte. Así como el Nilo moría en la estación seca y renacía con la inundación, así como las semillas morían al ser enterradas pero renacían como plantas, Osiris murió pero renació en otra forma. Se convirtió en la promesa de que la muerte no era el final, sino una transformación. Horus nació en los pantanos del delta del Nilo, en una región llamada Chemmis. Era un lugar oculto, protegido por densos juncos y vigilado por diosas protectoras. Isis lo crió allí en absoluto secreto, lejos de los dioses y especialmente lejos de Set. Sabía que si Set descubría la existencia de su sobrino, intentaría matarlo para eliminar cualquier amenaza a su usurpación del trono. La infancia de Horus estuvo llena de peligros. Set enviaba serpientes venenosas y escorpiones para matarlo. Pero Isis, la gran hechicera, lo protegía con su magia. Los conjuros que ella recitaba sobre su hijo se convirtieron en los mismos conjuros que las madres egipcias recitarían sobre sus propios hijos durante milenios. Horus creció fuerte, valiente y con un único objetivo ardiendo en su corazón: vengar a su padre y reclamar el trono que legítimamente le pertenecía. La vida de Osiris, su enseñanza, su muerte, su resurrección temporal, y su transformación en señor del inframundo, no solo es la historia más importante de la mitología egipcia. Es la base misma de sus creencias sobre la vida después de la muerte. Es la justificación del derecho de Horus, y por extensión, del faraón, de gobernar. Es la promesa de que la muerte puede ser vencida, de que el amor puede trascender incluso la fragmentación más absoluta, de que una madre protegerá a su hijo contra todo mal, y de que el orden eventualmente triunfará sobre el caos. Horus creció en secreto en los pantanos del delta, criado por su madre Isis. Cuando finalmente alcanzó la madurez, ya era un joven dios poderoso y formidable, listo para reclamar su herencia. Horus se presentó ante el tribunal de los dioses, convocado en la gran sala de justicia cósmica. Su reclamo era simple y directo: él era el hijo legítimo de Osiris, el heredero por derecho de nacimiento. El trono de Egipto le pertenecía. Set también compareció ante el tribunal. Su argumento era completamente diferente: él había conquistado el trono mediante la fuerza.
había derrotado a Osiris. Por derecho de conquista, el poder era suyo. El tribunal estaba profundamente dividido. Ra, sorprendentemente, favorecía a Set, no porque aprobara el asesinato, sino porque veía en Set la fuerza bruta necesaria para defender su barca solar cada noche contra Apophis. Set era el caos controlado, la violencia dirigida contra amenazas mayores. Pero otros dioses, especialmente Tot, el dios de la sabiduría y la justicia, favorecían a Horus. La ley, el orden y la tradición exigían que el hijo heredara de su padre. Permitir que el asesinato estableciera legitimidad sería aceptar Isfet sobre Maat. Incapaces de llegar a una decisión, los dioses decidieron que Horus y Set deberían competir en una serie de pruebas para demostrar quién era más digno del trono. Lo que ninguno de ellos anticipaba era que esta competencia duraría 80 años. Las confrontaciones entre Horus y Set fueron épicas, brutales y a menudo engañosas. No fueron solo batallas físicas, fueron también concursos de astucia, magia y resistencia. La batalla del ojo, en uno de los enfrentamientos más violentos, Set logró arrancar el ojo izquierdo de Horus. No simplemente lo arrancó, lo desmembró en 6 fragmentos y los arrojó al río. Esta pérdida fue devastadora. El ojo de Horus no era solo un órgano, era su poder, su capacidad de ver la verdad, su conexión con Ra, cuyo ojo era el sol. Pero Tot, el dios de la magia y la curación, intervino. Con sus poderes, recuperó los 6 fragmentos del ojo, los reunió y los restauró mágicamente. Luego devolvió el ojo completo a Horus. Este ojo restaurado, conocido como el Wet Hat o el Ojo de Horus, se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de toda la cultura egipcia. Representaba la curación, la integridad restaurada, la protección contra el mal. Durante 3000 años, los egipcios usarían este símbolo como amuleto. La carrera de barcas, en un famoso episodio, Set desafió a Horus a una carrera de barcas en el Nilo. Set, creyéndose astuto, construyó su barca enteramente de piedra, pensando que sería más resistente y rápida que una barca de madera. Cuando la carrera comenzó, la barca de Set se hundió inmediatamente. Los dioses presentes no pudieron evitar reírse de su ridículo fracaso. La humillación de Set ante toda la corte divina fue casi tan dolorosa como cualquier derrota física. Los intentos de dominación, Set intentó repetidamente dominar y humillar a Horus, pero sus planes fallaban constantemente. En algunos casos, Horus usaba su propia astucia para voltear las trampas de Set contra él. Intervenciones divinas, Tot intervino regularmente para asegurar que las competencias fueran justas, exponiendo los trucos y engaños de Set. Isis también usaba su magia para ayudar a su hijo, lo que enfurecía a Set. A lo largo de los 80 años de conflicto, el Tribunal de los Dioses se reunía repetidamente para evaluar el progreso y tomar decisiones. Pero el tribunal estaba perpetuamente dividido. En medio del caos y la violencia, un dios se mantuvo firme como la voz de la razón y la justicia, Tot. Tot era el escriba de los dioses, el guardián del conocimiento, el maestro de la magia. Tenía cabeza de ibis, un ave asociada con la sabiduría, o a veces de babuino, también considerado inteligente. Su papel no era el de un simple transcriptor de eventos. Era el árbitro moral que aseguraba que la verdad y la equidad prevalecieran. Tot intervenía constantemente para exponer los engaños y trampas de Set, restaurar lo que Set había destruido, como el ojo de Horus. Registrar meticulosamente todos los testimonios y pruebas. Asegurar que cada argumento fuera escuchado completamente. Mantener el orden en el tribunal cuando las emociones amenazaban con descontrolarse. Su presencia le daba peso y validez a las decisiones del tribunal. Sin Tot, el juicio se habría convertido en simple violencia. Finalmente, después de 80 años de batallas, competencias, trucos y juicios, el tribunal divino tomó una decisión definitiva. Aunque Set representaba un poder necesario, el caos controlado que defendía la barca de Ra, Horus era el único que podía gobernar con Maat. Era la encarnación del orden, el heredero legítimo, el vengador justo de su padre. La balanza de la justicia se inclinó decisivamente a favor de Horus. Horus fue proclamado el rey legítimo de Egipto. Tomó su lugar en el trono que le correspondía por nacimiento y por derecho.
Pero Set no fue destruido ni completamente desterrado. En lugar de eso, se le dio un lugar en la barca solar de Ra, donde continuaría su papel como defensor del sol, luchando contra Apophis cada noche. Esta resolución estableció algo profundo: el caos no puede ser eliminado, solo controlado y dirigido. Isfet siempre existirá, pero puede ser puesto al servicio de Maat. La victoria de Horus estableció el modelo para toda la monarquía egipcia durante los siguientes 3000 años. Cada nuevo faraón, al ascender al trono, se convertía en la encarnación viviente de Horus, el rey que había restaurado el orden, que había vengado a su padre, que había traído paz y estabilidad. El faraón vivo era Horus. Su autoridad fluía directamente de esta conexión divina. Pero cuando el faraón moría, ocurría una transformación mística. El rey muerto se convertía en Osiris, el señor del inframundo, el juez de los muertos. Simultáneamente, el nuevo faraón se convertía en Horus, continuando el ciclo eterno. Esta dualidad, Horus vivo, Osiris muerto, creaba una cadena ininterrumpida de legitimidad divina. El poder fluía eternamente de padre a hijo, de Osiris a Horus, de muerte a vida, en un ciclo perfecto que reflejaba los ciclos de la naturaleza misma. El faraón no gobernaba por fuerza militar ni por riqueza. Gobernaba porque era literalmente un dios en la tierra, el eslabón entre el mundo divino y el mundo mortal, el guardián del Maat. El conflicto entre Horus y Set no solo resolvió una disputa de sucesión, se convirtió en el mito fundacional de toda la civilización egipcia, la historia que justificaba y explicaba el orden político, social y cósmico. Era la prueba eterna de que el orden triunfa sobre el caos, de que la justicia prevalece sobre la fuerza bruta, de que los hijos vengan a sus padres, y de que la legitimidad viene del derecho, no de la conquista. Hemos visto a Tot intervenir repetidamente en los mitos anteriores, restaurando el ojo de Horus, mediando en el conflicto entre Horus y Set, registrando los juicios. Ahora es momento de conocer verdaderamente a este dios extraordinario. Tot era único entre los dioses egipcios. No era un dios de fuerza física como Set o Horus. No era un dios de poder generador como Ra o Osiris. Era un dios del intelecto, del conocimiento, de la palabra y de la magia. Se le representaba con dos formas animales, cada una cargada de simbolismo. El ibis, esta ave de pico largo que habitaba en los pantanos del Nilo, era vista como una criatura meditativa, metódica y sabia. Su comportamiento paciente y reflexivo al buscar comida la convertía en el símbolo perfecto de la contemplación intelectual. El babuino, estos primates eran considerados inteligentes y se les observaba frecuentemente al amanecer, como si saludaran la salida del sol. Esta conexión con el amanecer los vinculaba con el renacimiento y el conocimiento que viene con la luz. Tot era el escriba de los dioses, el que registraba todos los eventos, decretos divinos y sentencias. Pero su papel trascendía el de un simple transcriptor. En el conflicto de 80 años entre Horus y Set, Tot fue la voz constante de la razón y la equidad. Cuando Set tramaba engaños, Tot los exponía. Cuando Horus era herido, Tot lo sanaba. Cuando el tribunal divino se dividía en argumentos acalorados, Tot restauraba el orden con su lógica implacable. Su papel era asegurar que la verdad prevaleciera sobre la mentira, que la justicia triunfara sobre la conveniencia, que Maat se impusiera sobre Isfet. Pero su función de juez no terminaba con disputas divinas. En el más allá, Tot tenía un papel absolutamente crucial en el destino de cada alma humana. Durante el juicio de los muertos, el pesaje del corazón contra la pluma de Maat, Tot era el registrador oficial. Observaba cuidadosamente la balanza. Cuando el corazón del difunto se colocaba en un lado y la pluma de Maat en el otro, Tot registraba el resultado con precisión absoluta. Si el corazón era tan ligero como la pluma, Tot proclamaba al difunto justificado o verdadero de voz. El alma podía proceder al paraíso. Si el corazón era más pesado, cargado de maldad y pecado, Tot registraba la condena. El corazón sería devorado por Amit, y el alma sufriría la segunda muerte, la aniquilación total. Tot no juzgaba basándose en emociones, preferencias o compasión. Juzgaba basándose únicamente en la verdad objetiva, en el peso real del corazón. Era la justicia pura e incorruptible.
Pero quizás el regalo más importante de toda la humanidad fue la escritura misma. Se le atribuía la invención de los jeroglíficos, las palabras sagradas que permitían a los humanos registrar conocimiento, preservar historia, comunicarse a través del tiempo y el espacio. Para los egipcios, la escritura no era simplemente una tecnología práctica. Era magia profunda. Las palabras escritas tenían poder real. Podían dar vida, proteger, sanar o maldecir. Cuando un conjuro se escribía en un papiro o en la pared de una tumba, no solo se registraba, se activaba. Las palabras cobraban vida propia. Tot, como maestro de las palabras, era por lo tanto el maestro de la magia más profunda. Conocía los nombres verdaderos de todas las cosas, y en la cosmovisión egipcia, conocer el nombre verdadero de algo te daba poder sobre ello. Tot también estaba asociado con la luna. Mientras Ra gobernaba el sol del día, Tot gobernaba la luna de la noche. La luna, con sus fases predecibles y cíclicas, era el marcador perfecto del tiempo. Tot, por lo tanto, era también el dios del calendario, de las estaciones, del tiempo mismo. Era el quien calculaba los años, quien determinaba cuándo debían realizarse los festivales, quien comprendía los patrones eternos del cosmos. Tot como protector y sanador. Cuando Horus perdió su ojo en la batalla contra Set, fue Tot quien lo recuperó, lo reunió y lo restauró. Este acto de curación mágica demostró que Tot no solo era un observador pasivo, podía intervenir activamente para restaurar el orden. Los conjuros médicos egipcios frecuentemente invocaban a Tot, pidiendo su poder curativo. Los médicos y sanadores se consideraban sirvientes de Tot, usando su conocimiento para combatir la enfermedad y el daño. En tradiciones posteriores, especialmente en el período greco-romano, Tot fue identificado con el dios griego Hermes, creando la figura sincrética de Hermes Trismegisto, Hermes el 3 veces grande. Se le atribuyeron textos místicos y filosóficos profundos. La tradición hermética, una corriente de pensamiento que influiría en la alquimia, la magia y la filosofía occidental durante siglos, afirmaba derivar su sabiduría de las enseñanzas de Tot. Tot representa el poder supremo del intelecto sobre la fuerza bruta, de la palabra sobre la espada, del conocimiento sobre la ignorancia. En un panteón lleno de dioses guerreros y fuerzas naturales, Tot era la voz tranquila de la razón que aseguraba que la civilización prevaleciera sobre la barbarie. Era el guardián de todo lo que hace humana a la humanidad, el lenguaje, la escritura, el conocimiento, la justicia, la medicina, el tiempo. Sin Tot, no habría habido registro de la historia. No habría habido leyes justas. No habría habido magia protectora. No habría habido conocimiento preservado. Tot era, en muchos sentidos, el dios más esencial para la existencia de la civilización misma. Aquí concluye la primera mitad de nuestro viaje por la mitología egipcia. Hemos presenciado la creación del cosmos desde 3 perspectivas diferentes. Hemos viajado con Ra a través del cielo y el inframundo, hemos enfrentado a la serpiente del caos, hemos llorado la muerte de Osiris y celebrado la victoria de Horus, y hemos comprendido la sabiduría de Tot. En la segunda parte, descenderemos verdaderamente al Duat, conoceremos a sus guardianes más temibles, comprenderemos el juicio final de las almas, y exploraremos los misterios más profundos de la vida después de la muerte según los antiguos egipcios. Descansa ahora, viajero del tiempo. Cuando estés listo, continuaremos nuestro descenso a las profundidades.